Pues sí, amigos míos, ¿ya se imaginan de qué estaremos hablando? Acompáñennos, que hoy en La Tarea se habla de las historietas. El cómic o historieta es una historia que se cuenta mediante ilustración y texto escrito. Es un arte visual que destaca por las tan conocidas viñetas, que son los recuadros en los que se desarrolla el relato. Se dice que las historietas empezaron a tener gran importancia con la llegada de la imprenta, en 1440, aunque hay quien remonta el origen de esta disciplina artística a la prehistoria. Entonces les propongo acercarnos al origen y evolución de la historieta con el siguiente material. En Estados Unidos se llaman cómics, en España tebeos, en Japón manga. Y aunque cada una tiene un estilo propio de cada cultura, tienen elementos y una historia en común. Si tomamos en cuenta las diferentes formas de arte pictórico y la amplitud de conceptos relacionados a la historieta, resulta difícil establecer cuál fue la primera, pero lo que es seguro es que sucedió muchos años antes de que se creen a los superhéroes que todos conocemos, y que actualmente las historietas son una forma de literatura tan relevante como los cuentos y novelas. Entre los posibles ancestros de las historietas actuales podemos encontrar en Francia al tapiz de Bayeux, que a pesar de no contar con viñetas, estaba separado en escenas y narraba cómo los normandos habían conquistado Inglaterra. El conquistador español Hernán Cortés encontró un manuscrito ilustrado precolombino llamado Garra de Tigre, que cuenta las hazañas de un héroe local. Y algunos autores consideran que incluso los jeroglíficos egipcios pueden considerarse una forma de historieta, en los casos en los que la secuencia de imágenes representadas presenta una coherencia narrativa. Pero el verdadero crecimiento de las historietas comienza en el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XIX, gracias a la invención de la imprenta, primero en forma de cuadernillos independientes y más adelante como una página agregada a periódicos y revistas, donde las historietas servían para caricaturizar los eventos actuales, muchas veces como una sátira de los políticos. Ya en el siglo XIX, y con la ventaja de poder incluir páginas a color, las historietas comienzan a variar en temática y se abren a un público más amplio. Aparecen más ficciones y se crean historias dirigidas especialmente a los niños. Nacen así las revistas y suplementos infantiles. El siglo XX será el escenario de la aparición de las historietas de aventuras, con personajes clásicos como Dick Tracy en Estados Unidos o Tintín en Francia. Y hacia la década del 40 se dará lo que se conoce como la edad de oro de los cómics, en la que crece el consumo masivo, se crean muchas revistas dedicadas especialmente a serializar historietas a nivel mundial y comienza a producirse en Estados Unidos la proliferación de los cómics como entretenimiento para niños, adolescentes y jóvenes adultos, de la mano de las editoriales DC Comics y Timely, predecesora de la actual Marvel Comics. Es en esta época cuando se consolidan los arquetipos de personajes superpoderosos que se mantienen hasta nuestros días y que ya trascienden las limitaciones del papel, habiendo desembarcado en la televisión, el cine, los videojuegos e incontables artículos de colección. Al mismo tiempo, en Europa y Sudamérica se crearon múltiples títulos con temáticas más variadas, tanto de acción como dramáticas, históricas e incluso románticas. En Latinoamérica, la historieta local tuvo un crecimiento considerable durante varias décadas y su influencia comenzó a menguar considerablemente hasta casi desaparecer en el contexto de la globalización, donde los cómics de superhéroes acapararon las tiendas especializadas y mantuvieron su dominio casi sin adversarios hacia mediados y fines de los 90, donde se empezó a observar un crecimiento exponencial en la publicación de los manga, en un principio exportados por editoriales españolas y más adelante editados localmente. Las historietas son muy reconocibles a simple vista, gracias a que tienen una serie de elementos característicos. Lo primero que tenemos que saber es que se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero esto solo ocurre en Occidente. El cómic japonés o manga tiene un estilo de lectura totalmente contrario. Se lee de derecha a izquierda. Por lo tanto, cuando coges un manga por primera vez, debes saber que el inicio es lo que sería la contraportada. Los elementos que conforman una historieta son las viñetas,
el dibujo, el bocadillo, el texto y la onomatopeya. Veamos en qué consisten cada uno de ellos. La viñeta es un cuadro delimitado por líneas negras que representan un instante de la historia. Se le considera como la representación pictográfica del mínimo espacio-tiempo. El dibujo es sin duda uno de los elementos más importantes, ya que define un lenguaje específico, una manera particular de contar una historia. Varía en dependencia del género, las características del soporte y sobre todo a la subjetividad del dibujante. El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Consta de dos partes, la superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje. La forma del globo varía en dependencia de la intención. Por ejemplo, si el globo es en forma de nube, significa que el personaje está pensando. Si es en forma de dientes de serrucho, indica un grito, irritación o estallido. Y si el contorno es delineado con formas temblorosas, significa voz temblorosa o temerosa. Texto. Es la forma gráfica que está presente en una página. Si la situación a contar lo requiere, la tipografía se endurece o agranda. Se hace minúscula porque se está hablando despacio o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Puede haber un tipo de letra para cada personaje. La onomatopeya es un elemento gráfico propio y característico de la historieta. Se ubica dentro del texto apoyando a la narración. Es la imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano, una transcripción fonética de ruidos o sonidos. Interesante, ¿verdad? El cómic, como también se le conoce a la historieta, ha evolucionado mucho, por supuesto, desde sus orígenes, pero también desde que empezó a ser una moda en todo el mundo. No solo ha cambiado en cuanto al aspecto físico o el tipo de historias, también ha evolucionado la manera en la que los profesionales del cómic trabajan. Especialmente cuando se trata de la parte de ilustración, que la mayoría lo hace de forma digital. Y aunque exista la falsa creencia que de esta manera se trabaja menos, no es cierto. El trabajo es el mismo, se dibuja cada línea de forma digital, solo que la información la almacenas en un disco duro y no en una carpeta llena de bocetos y papeles. Ilustradores y guionistas reivindican la seriedad de la historieta, asegurando que los dibujos no son solo cosa de niños. El cómic es un arte del que pueden disfrutar y aprender personas de todas las edades. Un género narrativo ameno con el que te acercas fácilmente a los sentimientos y emociones de tus personajes favoritos y que cada vez gana más adeptos. Hola, soy Andy Cruz, director, cantante y guitarrista de Kialo, y quiero mandarle un saludo a todos los televidentes de La Tarea y a toda la banda que hoy no me puede acompañar, pero que está aquí conmigo. Creo que las historietas son tan populares en los jóvenes porque son muy variadas. Creo que a mí particularmente de niño me gustaban mucho las ilustraciones que podían tener viajes en el tiempo, que podían suceder en el espacio. Todo este mundo de aventura me resultaba realmente fascinante. Bueno, mi historieta cubana favorita es el Pidio Valdés. Desde muy chiquito lo veo, lo sigo, y antes de entender bien toda la historia que contaba, creo que lo que más me gustaba era que era un personaje que luchaba por la libertad, que era un personaje que luchaba por lo que quería y era un personaje que era justo. Entonces, puedo decir también que Yeyín, increíblemente, es que el Pidio Valdés, yo lo conozco por película y después que veo pero en Sun Sun salía propiamente Yeyín y me resultaba una cosa así. No sabía que aquí en Cuba se hacían este tipo de animaciones, y en Sun Sun era una manera donde había muchas historietas, Matías Pérez, es decir, ahora mismo ni recuerdo, pero son varias las historietas cubanas. Una historieta sobre Kialo, creo que la primera característica, creo que todos los personajes, bueno, usan corbata. Nosotros usamos corbata por dos razones principales. Una, por el estilo, que significa que en el tiempo, mientras las modas van y vienen, se mantiene. Es como van, está ahí todo el tiempo. Y la otra, por la equidad. Somos 3 hombres y 3 mujeres en el grupo y nos gusta el concepto de la equidad. El grupo también es bien ecléctico, así que creo que sería una historieta que pudiera ser del estilo steampunk, que pudiera tener viajes en el tiempo y que, por supuesto, la principal idea
sería sobre cumplir sueños. Si somos una banda que tenemos sueños en común, a la vez de que cada uno va realizándose y se va desarrollando en su propio potencial. Kialo ahora mismo está terminando su disco, que esperemos esté listo para principios de año, lo puedan disfrutar, viene con mucho sabor, tenemos muchas sorpresas allí y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestro concierto en Bellas Artes, que va a ser el día 10 de diciembre, cerquita ya, a las 7 de la noche en Bellas Artes. También muchas sorpresas, lléguense allí para que celebren con nosotros nuestros 10 años. Y bueno, quiero aprovechar la cobertura para presentar nuestro videoclip Habana, Ciudad Maravilla. A propósito de que recientemente la capital estuvo de cumpleaños y aquí contamos la historia de Ale, la violinista, y yo, que somos extraterrestres y vinimos de otro planeta a conquistar La Habana y terminamos conquistados por ella. Si quieres enterarte de lo que está pasando por toda la ciudad, si quieres informarte, no dejes que te cuenten, descúbrelo tú mismo, encuentra la verdad. Conéctate a mi antena, mira, vale la pena, tú sabes lo que te conviene más. Regálate una sonrisa que es la sal de la vida, te lo ofrezco en mi linda capital. Date una vuelta y otra vuelta, qué vuelta que hay. Habana, welcome to Habana. Date una vuelta y otra vuelta, qué vuelta que hay. Habana, welcome to Habana. Date una vuelta. Oye, sale a caminar pa' que vea y pa' que aprenda. Date una vuelta. Bravo y 23 se visten de fiesta. Date una vuelta. Años, la nueva llave del mundo. Te cargan el malecón pa' mañana, vale y Tropicana pa' toda la semana. Mi Habana no se acaba y tiene pa' mostrarte de arte una caravana. Dominó, lechón y yucasana. Mi Habana no se apaga, renace de ceniza y hechiza quien la compara. La Habana, ciudad de las columnas, gigante del Caribe, la tierra del tabaco, del ron y el haché. Ay, mi Habana, ¿qué ritmo tiene usted? Tan detenida en el tiempo, coronada maravilla del momento, acento de giraldía y sincretismo. Tus aguas conducen a la Virgen y al Cristo. La Habana cambia de estilo de vida tras las sombras del ocaso. Y vuelve a salir el sol a las 9 con el cañonazo. En tradiciones envueltas, abres tus brazos, tus puertas. A la ceiba 12 vueltas y a los sueños rienda suelta. Una vuelta y otra vuelta, qué vuelta que hay. Habana, welcome to Habana. Date una vuelta y otra vuelta, qué vuelta que hay. Habana, welcome to Habana. Date una vuelta
El siglo XX representa la edad de oro del cómic a nivel mundial. Se impulsa una renovación total en las historietas y aparecen algunas icónicas, como Buck Rogers, 1929, Mickey Mouse, 1930, Dick Tracy, 1931, Flash Gordon, 1934 o Tarzán, 1937, marcando no solo un despertar internacional, sino modificando los gráficos utilizados hasta ese momento, casi caricaturescos, por un grafismo mucho más realista. A nivel internacional debemos mencionar también del año 1929 a uno de los personajes más icónicos de toda la historia, Tintín, creado por Hergé en 1929. Unos años después comienzan a surgir los grandes superhéroes, la mayoría de ellos célebres en nuestros días, como Superman, 1938, Batman, 1939, Antorcha Humana, 1939, Namor, 1939, Capitán América, 1941 y La Mujer Maravilla, también del año 1941, imponiéndose la tira diaria en casi todos los periódicos mundiales y comenzando la edición de los primeros libros de cómics. Es el momento de su expansión total, y además de la proliferación de las primeras historietas locales, pues cada país generaba las suyas propias, generando un alcance desconocido hasta ese entonces. Desde ese momento y hasta la actualidad, la historieta ha ido formando parte de nuestras vidas gracias a la prensa, a revistas, periódicos o libros, siendo una tipología de literatura totalmente acondicionada en nuestro entorno. Y ahora que hablamos de la expansión astronómica de la historieta, miren para allá. Número 5. Ultimate Spider-Man, Power and Responsibility. Ya conocemos la historia del origen de Spidey, araña radiactiva, tío Ben muere, cosas sobre la responsabilidad y bla bla bla. Aunque la mejor publicación del superhéroe clásico mantiene intactos los fundamentos, agudiza considerablemente la fórmula para hacerla más interesante para los lectores modernos. La adquisición de los poderes de Peter hace que lo involucre en una gran conspiración que lo implica con Oscorp, que ha estado realizando otros experimentos científicos. Además, el desarrollo del personaje, el diálogo y los problemas de la Tierra hacen que esta interpretación sea más convincente y fácil de identificar. Con una excelente redacción, viene un gran entretenimiento y la buena narración de Brian Michael Bendis. Número 4. The Dark Phoenix Saga. Luego de una misión en el espacio exterior, los X-Men vuelven a casa, pero no todo está bien con Jean Grey. Durante la misión, ella estuvo expuesta a la radiación mortal de una erupción solar, una fuerza que ayuda a liberar su potencial oculto como telépata y telequinética, dándole un poder tan feroz que se la conoce como The Phoenix. Estas nuevas habilidades parecen útiles para sus camaradas al principio, pero las cosas toman un giro oscuro. El Club Hellfire tuerce la mente de Jean y la pone contra los X-Men. Es una historia que se extiende por la Tierra y los confines del espacio, llena de acción y tragedia. Número 3. Kraven's Last Hunt. Este lleva al personaje relativamente tonto de Kraven el Cazador a lugares nuevos e increíblemente oscuros. En la brillante historia de J.M. DeMary, Kraven persigue a la vieja cabeza de telaraña y al parecer lo mata antes de enterrarlo. Kraven se viste con el traje negro de Spidey, todo mientras el verdadero hombre araña sale de su tumba. La historia penetra profundamente en la psicología de Spider-Man, y es lo que lo hace ser quien es. Es más que un gran disfraz y un gran poder, es la responsabilidad lo que define a Spider-Man. Número 2. Old Man Logan. Lejos en un futuro distópico, casi todos los superhéroes de Marvel han caído en manos de los supervillanos. Wolverine está vivo gracias a su factor de curación mutante, pero ha visto días mejores. El Wolverine presentado aquí es viejo, canoso y vulnerable, lo que hace que sea menos paciente y más violento. El arco en su conjunto es desagradable y posiblemente más áspero que cualquier cosa que Marvel haya hecho. Con muchos temas maduros y una gran abundancia de sangre, el escritor Mac Miller se las arregló para darle nueva vida a un personaje de décadas de antigüedad y demostró que un viejo Wolverine puede aprender nuevos trucos. Antes de ver al número 1, algunas menciones honoríficas. Número 1. Born Again. Incluso un hombre sin miedo puede ser degradado. Cuando Kingpin descubre que Daredevil es Matt Murdock, inmediatamente pone todos sus esfuerzos en garantizar que la vida del abogado ciego se convierta en una pesadilla.
Primero, Kingpin destruye su bufete de abogados, congela sus cuentas bancarias y arruina su reputación, justo antes de proceder a derrotarlo. Por primera vez, Daredevil, un personaje sin miedo, es representado aterrorizado por su enemigo. Sin embargo, esto hace que su lucha y su regreso sean más triunfantes, mostrando que si un superhéroe es derrotado, este vuelve a levantarse sin importar el obstáculo que se le presente. Las imágenes que acabamos de ver seguro te resultan familiares. ¿Quién no ha escuchado hablar del universo cinematográfico de Marvel o de DC Comics? Ambos responsables de llevar a la pantalla grande las historias y personajes de cómics emblemáticos, logrando así la expansión de estos a otros géneros. En otras palabras, la razón de ser de estas grandes productoras son las historietas y las novelas gráficas. Sin ellas no existieran. O quizás sí, quién sabe, pero probablemente no tuvieran tanto éxito. Y ahora que les mencioné el término, ¿saben qué es la novela gráfica? ¿Conocen la diferencia de esta con la historieta? Las novelas gráficas son muy similares a las historietas, de ahí la tendencia común a confundirlas. Una novela gráfica, sin embargo, es mucho más extensa y suele aparecer de principio a fin en un solo libro o folleto, mientras que las historietas se publican periódicamente con una frecuencia determinada y en varias ediciones. Las novelas gráficas suelen tener tramas y personajes más complejos y profundos. De ahí viene su nombre, ya que tiene puntos en común con las novelas literarias. Alrededor del mundo tenemos historietas icónicas. Tal es el caso de One Piece, manga japonés estrenado el 22 de julio de 1997, con 103 volúmenes y un éxito arrollador. Asterix el Galo, historieta francesa muy graciosa que inspiró los conocidos filmes de Asterix y Obelix. Y nuestra querida Mafalda, historieta creada por el humorista gráfico argentino Quino, el 29 de septiembre de 1964. Su personaje principal es una niña que se muestra preocupada por temas como la humanidad, la paz mundial y la igualdad social, haciendo reflexionar de forma graciosa sobre temas profundos, radicando ahí su grandeza. Si de éxito arrollador se trata, Mafalda ha logrado conquistar corazones alrededor del mundo. Bueno, ¿y en Cuba qué? Nos enorgullece decir que nosotros también contamos con historietas fabulosas. Dejemos que sea Néstor quien nos cuente en la bitácora digital de hoy. Néstor, si estás listo, adelante. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otra bitácora digital. Bueno, hoy les propongo acercarnos a la historieta cubana, historia, curiosidades y personajes más icónicos. Veamos. La historieta o cómic cubano comenzó como forma de expresión política a raíz de la intervención norteamericana en Cuba, cuando se sufrió una gran influencia de la cultura norteamericana en la vida cotidiana del cubano. Así es como llegaron las famosas historietas. En los diversos periódicos de la época se publicaron estos cómics, como en el Diario de la Marina, El País y El Mundo, entre otros. En total circularon más de 400 personajes de historietas en el país, lo que trajo como consecuencia que se desarrollara en la población un gusto por este género. La ciencia ficción y la fantasía ha estado muy presente en la historieta cubana, con ejemplares como Yacro, Tatácora, Los Momis, La Hermosa Yeyín o el popular Matías Pérez, siendo estos dos últimos los más famosos. En el caso de Yeyín, gracias a su popularidad, fue llevada a dibujo animado, también con gran aceptación. Si de grandes creadores cubanos de historietas se trata, no podemos dejar de hablar de Cecilio Avilés, el padre de Cecilín y Coti, historieta nacida en el año 1979 en una tira cómica del semanario Pionero. La serie trata de un muchacho y una cotorra que se enfrentan al delito y viven peligrosas aventuras, y su gran popularidad la hizo saltar a la pantalla. Aunque Cecilio fue un creador incansable, indiscutiblemente sus personajes más queridos son Cecilín y Coti. Una fecha gloriosa para la historieta en Cuba fue el 14 de agosto de 1970, donde se publicaba en la revista Pionero por primera vez la historieta de nuestro pillo manigüero, El Pidio Valdés, creado por Juan Padrón. Muchísimos estudios y conocedores del tema afirman que El Pidio es el ícono indiscutible de la historieta cubana.
Su éxito arrollador lo llevó en reiteradas ocasiones a la pantalla grande y chica, quedándose grabado en la memoria y corazones de todos los cubanos. Señores, no es por nada, pero tenemos razones suficientes para estar orgullosos de la historieta cubana, la cual siempre ha gozado de gran calidad y hoy se sigue haciendo en Cuba historieta de la buena. Ejemplos hay muchos. Te invitamos a que sigas explorando e investigando sobre esto. Nosotros, por supuesto, que nos vemos la próxima semana con otra colección de materiales interesantes como esto para mostrarte. Chao, chao. Muchas gracias, Néstor, por esta bitácora tan cubana y tan hermosa. Amigos, de esta forma ya estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. Escríbenos y cuéntanos cuáles son tus historietas favoritas. Y te invitamos a que sigan investigando sobre este apasionante tema. Regresa la próxima semana para, como siempre, hacer lo que nos toca, la tarea. ¡Chao! Los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor, pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda.